Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a este servicio, nuestro servicio Shaharit. Ya estamos en el estudio de la Parashá, en el comentario, esperando que el Eterno nos ayude en todo, que Él oiga la voz de nuestra súplica, oiga también nuestra concentración, nuestro estudio, nuestra meditación en la Torá, como está dicho, de Agita Bo Yomam Balayla, meditarás en ella de día y de noche, que podamos meditar, ¿cierto?, en esta tarde, esta mañana tarde, y realmente poder asumir, aprender lo que el Eterno también nos quiere enseñar en esta mañana. Esta parashá de esta semana es llamada Parashat Vayegash. Vayegash significa y se acercó, ya que la Torá comienza hablando de cuando Yehudá se acerca a Yosef para suplicar, ¿cierto?, interceder también por la vida de su hermano. Pero he llamado a este comentario enfrentando a Yosef, ya que realmente esta parashá lo que habla, o el clímax, el momento más álgido, más difícil, más llamativo, ¿cierto?, de la parashá es justamente el enfrentamiento de los hermanos, la revelación de Yosef y todo ese momento tan complicado. Por supuesto hay otras cosas que se tocan en esta parashá. Obviamente por razón del tiempo no podemos verlas todas, cada una de ellas. Pero vamos a ver y centrarnos en esta parte. En cuanto al resto, ¿cierto?, de la parashá esta semana, en la primera aliyá, en la primera sección, ¿cierto?, que se lee, aparece Yehudá enfrentándose primeramente él a Yosef, ya que esto es un enfrentamiento contra él. De hecho, para los hijos de Israel o los hijos de Jacob, esto era un enfrentamiento contra un enemigo difícil. Prácticamente el gobernante o el gobernador, ¿cierto?, del imperio más grande, el que tenía en su poder prácticamente quién vivía y quién moría en cuanto al alimento. Así que no se están enfrentando a cualquiera, es un enfrentamiento bastante difícil. Es contra Yosef, el gobernador de Egipto, el segundo al mando. Después, ¿cierto?, de haber sido colocado ese cáliz, esa copa, ¿cierto?, en la bolsa de Benjamín, se enfrenta a Yosef Yehudá. Yehudá repasa también los eventos pasados, comenzando también por lo que ellos habían hecho, ¿cierto?, en el pasado también en su familia con Yosef. Realmente aquí viene un mea culpa bastante grande de los hermanos, y lo que para nosotros suena evidente cuando leemos la escritura, para Yosef muchas cosas no lo eran. Por ejemplo, Yosef no tenía ni idea que algunos de sus hermanos habían intentado no matarlo. Él solo supo de que lo dejaron en el pozo, fue vendido y ya. Pero él no supo que hubo algunos de sus hermanos que intentaron que no lo mataran, o otros que intentaron matarlo, y otros intentaron venderlo como para que no lo hicieran. O sea, dentro de la escena de esta parashá, para Yosef es bastante duro, ¿no? De hecho, varias veces tiene que salir de la presencia de sus hermanos, ya que él no puede soportar o aguantar en ese momento el llanto. Toda esa emotividad, todo lo que está sucediendo, es muy difícil para Yosef. Bueno, dentro de la última súplica de Yehudá, en la segunda aliyá, de que él realmente podría llegar a tomar el lugar, ¿cierto?, de Benjamín, hace que finalmente Yosef se rebele, después de todo. Él mitiga obviamente toda esa conmoción, esa emotividad que tenía en su corazón y esa vergüenza que sentía, explicándole, ¿cierto?, y colocando obviamente que era Dios, que fue el Eterno quien había hecho todo esto. No había sido obra del destino o de ellos mismos, sino que Dios había permitido todas las cosas, y de esa manera él terminó explicando, ¿cierto?, todo esto que aconteció. Pero fue un momento bien difícil. Quiero después que nos detengamos allí. Luego en la tercera aliyá, Yosef le instruye a sus hermanos que traigan a su padre Jacob y al resto de su familia, ¿cierto?, a Egipto, que desciendan a Egipto.
Y el faraón, ¿cierto? Habiendo escuchado toda esta historia, también concuerda con él que pueda traer a su familia realmente. Otro momento difícil o significativo para la vida de Israel, de todo el pueblo, ¿cierto? De haber descendido de Egipto en este momento. Por lo cual en la cuarta Aliyá Yosef dice que envía provisiones, transporte para toda la casa de su padre, toda la casa de Jacob, ¿cierto? Los manda a buscar bien preparados. En ese momento le dicen a Jacob que realmente su hijo menor, bueno, ya no era el menor, el segundo, ¿cierto? Estaba vivo. Y él, resistiéndose todavía, habiendo vivido una vida difícil, una vida muy, muy, muy compleja, ¿cierto? Dentro de todo, ya que él pretendía morirse con la pena prácticamente. Toda esa angustia, ¿cierto? Pero realmente dice que revive su alma al ver los carruajes, todas las cosas que le había mandado y que no le estaban mintiendo a sus hijos. Ya vemos, ¿cierto?, que era difícil para él creer muchas veces en sus hijos, al parecer. No tenía la suficiente confianza todavía en ellos. Pero en este momento hay pruebas, ¿no? De todo, hay resultados. No solamente hay palabras, sino que hay resultados. Y a los resultados se les cree. A veces en la vida nosotros podemos ser o decir o pretender ser mucho. Pero finalmente los resultados son los que a veces avalan, ¿cierto?, todo lo que somos o decimos ser. Estos resultados realmente fueron fruto del esfuerzo de Yosef y porque su padre también logró revivir, retomar su vida. Fue porque también vio los resultados y todo lo que él le envió. No fue tan solo que se enteró de la noticia y ya, ¿no? Él vio una muestra. El resultado también habla, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Aunque no siempre el resultado es lo que es más importante. No siempre es así, sino el proceso, ¿cierto? Pero en este momento el resultado habla bastante más. Habla por Yosef. Jacob desea ver obviamente a Yosef, por lo tanto, antes de descender a Egipto, resistiéndose un poco, le pide orientación al Eterno. En medio de esto, ¿cierto?, tiene otra visión, ya que podríamos decir que Yosef era el soñador, pero realmente el soñador era su padre. Su padre, ¿cierto?, era Jacob el soñador, el que realmente el Eterno lo dirigió en todos sus sueños. Hashem le aseguró que realmente en medio de todo ese proceso él debía descender a Egipto y que debían ir toda su familia hacia allá, que el Eterno los iba a prosperar, que era voluntad suya que descendieran a Mitzrayim. Jacob y Yosef se encuentran luego, ¿cierto?, en la sexta Aliyá, después de 22 años. ¡Wow! 22 años separados, padre e hijo. Luego de una situación muy difícil, 22 años, imagínense, hay personas que se pierden o son secuestradas, etcétera, y 22 años no dura ya prácticamente en muchos lugares del mundo. Tras 22 años, incluso las investigaciones, ¿cómo se llama? Esta palabra técnica, pues se acaban, ¿cierto? Se terminan. Finalmente ya se dejan de lado de investigar. Se me olvidó la palabra, disculpen. Pero tras 22 años realmente él puede continuar y se pueden reencontrar. Prácticamente volver a la vida, ¿no? Volver a reencontrarse con un hijo que se creía muerto. Bueno, dentro de todo eso, ¿cierto?, se presentan a Faraón algunos de los hermanos junto con su padre Jacob. Prescribe, esa era la palabra. Prescriben los juicios, o en este caso las investigaciones. Volvemos entonces. Jacob bendice al Faraón en todo este proceso. Cuando Jacob se presenta a Faraón, Faraón le dice, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Se ve bastante mayor, ¿no? ¿Qué le dice Jacob? Bueno, tengo 130 años prácticamente. O sea, ya era una persona bastante mayor. ¿Y quién bendice a quién? Jacob bendice al Faraón. Ya estamos en el año 2238 del calendario judío. 2238 años. Es decir, todo esto aconteció hace prácticamente 3540 años.
Bastante, ¿no? Bastante. Luego, ¿cierto? De esto, al final de la parashá, se nos habla sobre lo que fueron los 2 años anteriores a la llegada de Jacob. Se detalla cuál fue, o sea, se devuelve un poco en el tiempo cuál fue el plan de Yosef, todo lo que implementó, todo lo que ejecutó, cómo llegó a ser el gobernador de Faraón, cómo llegó a estar donde estaba. Y se habló también de la administración que él tuvo, ¿cierto? Esos años de abundancia, los años de escasez, y finalmente cómo él logró tener toda la riqueza allí. ¿Por qué se nos menciona todo esto también en la Torá? Como dicen los sabios de Israel. Realmente cuando los hijos de Israel salieron posteriormente de Egipto, dice que ellos también salieron con riqueza de allí. En el fondo está diciendo que todo lo que se enriqueció Egipto fue también en parte gracias, ¿cierto?, a un hebreo, en este caso Yosef, y a la vez fue riqueza no solo de Egipto, sino de todas las naciones, de todo el mundo. En otras palabras, cuando Israel salió de Egipto, también salió con la bendición y la riqueza, y una bendición y prosperidad de todas las naciones de la tierra, también venido a través de la mano de uno de su pueblo. O sea, no era tan solo algo injusto, sino que fue una manera de retribuir, porque después de Yosef, como dice la escritura, el siguiente faraón se olvidó de ellos. Entonces, de una u otra manera hay una retribución allí de la riqueza hacia el pueblo de Israel. Entonces, quiero que comentemos algunas cosas de esta parashá, algunas cosas que son un poco evidentes en esta parashá. Es, por ejemplo, el tema de algunos paralelos que hay en la historia de Yosef. En general, en la historia de Yosef se dan varios dualismos, varias dualidades. Hay bastante pares de significado. Nosotros, bueno, de hecho, ya se ha mencionado, lo hemos mencionado, que la historia de Yosef podríamos verla bastante calcada a la historia del Mesías, de Yeshua, pero también hay diferentes dualidades, es decir, en el mismo texto se presentan. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cosas. Exilio, favoritismo, objetos rituales, sueños, grupos comerciantes, dos hermanos. Generalmente hay una implicancia de que hay dos. Hay una dualidad a lo largo de toda la historia y de esta para allá. Realmente hay una historia, o sea, es decir, pudo haber sido de una manera o pudo haber sido de otra manera. Hay dos tipos de caminos, por así decir. Hay dos caminos. Y uno de estos son los que se transitaron. Pero realmente hay estos pares de significados bastante significativos. Así como en muchas de las historias de la Torá existen estas duplicaciones en la historia. Por ejemplo, en cuanto al exilio. El exilio de Yosef, ¿qué es lo que recuerda hacia Egipto? Recuerda también a los de su padre o su abuelo, Abraham, que también descendió a Egipto, y también a los de su padre Jacob, que también, cierto, fue exiliado. Entonces, la historia de Yosef se recuerda o nos recuerda otros exilios. Es decir, está el exilio de Yosef y también lo de sus padres. Por otro lado, también vemos algún aspecto de favoritismo. Yosef, ¿cierto?, fue favorecido por su padre como un favorito, quien era supervisor de sus hermanos, pese a ser el menor, y quien también realmente recibía algunos objetos de valor. Bueno, de la misma manera, en esta parashá se nos habla de que Yosef y su hermano de padre y madre, ¿cierto?, Benjamín, fueron favorecidos, y también de hecho Yosef luego favorecería a su hermano Benjamín. Es decir, hay un tema de favoritismo. Y también, ¿quién eran los favoritos? Tanto Yosef como después Benjamín, los hijos de Rachel. Es decir, hay dos favoritos. Luego tenemos también el caso del objeto ritual, el cual, ¿cierto?, fue imputado hacia Benjamín, colocado en su bolso, ¿cierto?, la copa de como dice ahí, la adivinación de Yosef. Y eso también, ¿qué es lo que evoca? Otra ocasión donde fue el robo también de su madre, ¿cierto?, Rachel,
de los terafines o de los ídolos, ¿cierto? De su padre Labán, cuando ellos salieron, ¿cierto? De la casa de Labán. Entonces, este tema del objeto ritual de adivinación también nos recuerda a otro episodio, que es el de su madre Rachel. También está el caso de los sueños, ya en sí mismo. La inclinación de Yosef a los sueños no es nueva, sino, como mencioné, era de su padre Jacob. Tenemos dos soñadores, ¿cierto? Obviamente sus padres, Abraham también tuvo sueños, pero en general se les conoce a ellos dos por los sueños. Estas duplicaciones en la historia nos hablan que todo esto está conectado obviamente a las narrativas anteriores y por lo tanto también podríamos decir que conectan las historias posteriores también, de la historia de Israel. La división de las casas, una casa por acá, otra casa por allá, los exilios, favoritismo, ¿cierto? Pueblos que fueron más, tribus que fueron a lo mejor más favorecidas que otras, objetos rituales, tribus que se fueron más en pos de la idolatría que otras, etc. En general, de hecho hay otras cosas más, aquí también lo menciono. El tema de los comerciantes, también estaban los comerciantes. En la escritura se nos menciona, de hecho hay un poco de contradicción y no es fácil dilucidar todo esto, pero están por un lado los amonitas, si no me equivoco, los madianitas, y por el otro lado están los ismaelitas. Yosef fue vendido, según la escritura, a los unos y a los otros. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Quién compró primero? Algunos como Rashi zanja esta situación diciendo que, porque en la historia se nos mencionan que él fue comprado por ismaelitas, pero al otro lado nos dice que fue vendido por madianitas. Entonces, ¿quién fue cuál? Pero se nos habla de dos grupos comerciantes también como dos pueblos que llevarían a Israel también al exilio. En ese caso, ¿cierto? En la época de los profetas hablamos de tanto la época de los babilonios como posteriormente de los persas, los sirio-persas, que también llevarían al exilio, ¿cierto? Israel. Entonces, de alguna otra manera hay varios pares. También los dos hermanos que defienden a José, por ejemplo, fueron Rubén y Judá. Hay dos favoritos, hay dos que defienden, y esto se nos va repitiendo varias veces. Entonces, otro tipo de duplicaciones los vemos acá. Hay otras cosas más, por ejemplo, José sueña dos sueños, ¿cierto? La luna, ¿cierto? El sol, también las gavillas. Faraón también sueña dos sueños, tanto el de las vacas, ¿cierto? Y también ¿cómo se llama? Las espigas también. Entonces también hay dos pares de sueños allí. Hay bastante dualidad en todo esto. Todavía hay más. Yosef se encuentra en la prisión con dos, ¿cierto? Siervos de Faraón, el copero y el panadero. Y también cada uno de ellos tiene un sueño. Por lo tanto, hay dos sueños que interpretar. Es decir, al final toda esta historia nos está hablando de una dualidad bastante extendida. Por ejemplo, también hay otro caso más, Potifar, también un funcionario del palacio compra a Yosef y luego Potifera, sacerdote de Edom, casa a su hija con él. Hay bastantes casos allí que se nos van duplicando en todo esto, que es muy interesante. Todo esto es bastante interesante y, como les decía, lo que está evocando realmente es lo que pasaría allí. Generalmente cuando hay una repetición es porque es eso, una dualidad es porque hay una repetición, porque algo se apresura, porque algo es concreto, porque algo realmente se va a hacer. Y probablemente cuando se comparan así la historia es porque lo que le pasó a ellos también le estaba pasando a Israel en su momento. Y de esa manera también se puede ver. No, quiero dejar ese tema allí y vámonos ahora también al tema de la historia de Yosef. Las dualidades. Aquí tenemos una bonita imagen, ¿no?, de Yosef. ¿Cómo habrá sido él? No lo sabemos, pero bueno, aquí hay una imagen de él. Bueno, estas tres escenas de sueños dobles que vemos allí, ¿cierto? Tanto los sueños de Yosef
lo del panadero y el copero, los de Faraón, en un nivel, podríamos decir literario, ¿cierto? Están desarrollando la figura, lo que va a ser la escena de Yosef, lo que son sus conexiones, qué es lo que él tiene detrás de, cuáles son las cosas que él vive. Una de esas cosas que podemos ver a lo largo de su historia es el aspecto de la jerarquía. Todos estos sueños siempre están relacionados con algo jerárquico. Todo tiene una relación social ascendente de uno que va, ¿cierto? Que está en lo más bajo, que termina siendo lo más alto. Por ejemplo, Yosef tiene un sueño, el de las gavillas. Él ve que sus hermanos se inclinan ante él cuando él tenía 17 años. Ve todo esto. Luego sueña que el sol, la luna, las estrellas también se inclinan ante él. Más tarde también en la cárcel se encuentra con los dos servidores de Faraón, el mayordomo, ¿cierto? El copero y el panadero. Ellos también tienen, ¿cierto? Cada uno tiene su sueño. El primero, ¿cierto? Ve 3 ramas en una vid en la copa de Faraón. Y para él significa que realmente es puesto o repuesto en su lugar para darle, ¿cierto? La vid a Faraón, que está prosperando, ¿cierto? Allí. Por el otro lado ve las 3 cestas de pan sobre la cabeza del panadero que están siendo picoteadas por pájaros o recogidas, ¿cierto? De lo cual interpretaría que todo ese esfuerzo o ese pan realmente no sería compensado, sino que se perdería. Sería desperdiciado. Luego ve los sueños de Faraón. Primero las 7 vacas con aspecto gordo, ¿cierto? Aspecto bastante apetecible, quizás admirable cómo habían crecido, y luego las 7 vacas delgadas, que también las 7 espigas, etc. Es decir, siempre hay un estatus de ascender, por así decirlo. O sea, por ejemplo, Yosef pasó de ser o descender. Esto es así. O sea, o se asciende o se desciende. O, por ejemplo, el copero o llegaba a volver donde el faraón, o terminaba el otro, por ejemplo, el panadero, descendiendo de su estado jerárquico y terminando en la muerte. Tenemos también la historia de Yosef, y por eso hablábamos de las dualidades. Se contrasta obviamente también con la historia de Yosef, quien era el favorito, quien tenía los favores, ¿cierto? O el favor de su padre, quien era un hijo mimado, realmente, cuando vivía con sus hermanos, era la niña de los ojos de su padre, hasta terminar siendo un esclavo, un joven esclavo, encarcelado en Egipto. Pasó, por así decirlo, de tenerlo todo a tener nada. Y él interpretando sueños de gente que lo tenía todo, a haberlo tenido nada, y de tener nada a tenerlo todo. Y eso va así. La historia de Yosef va jugando con todo esto. Las dualidades también, los designios, ¿cierto? También de lo que viene en la vida. Entonces, toda la estructura está para allá es, o se está arriba, o se está abajo. En primer lugar, nos sugiere que hay lo que parece ser eventos prometedores en la vida. Por ejemplo, los sueños de Yosef pueden terminar en algo desastroso. Y en segundo lugar, nos muestra de que quien realmente pretende o piensa estar arriba y que no puede estar más alto, o que sencillamente ya llegó a lo más y nunca nadie lo va a sacar de allí, puede llegar a bajar hasta lo más bajo, incluso hasta morir, como fue en el caso del panadero. Y esto es lo que nos habla esta parashá. Se puede ascender, se puede descender. Se puede descender a Egipto, pero a la vez, al descender a Egipto se puede llegar a ser el más alto de todos. Y así, toda esta parashá siempre va jugando con todo este aspecto. Las cosas que parecen, o los sueños que parecen ser algo extraordinario, una visión de Dios, una palabra, finalmente puede a lo mejor llevar a un futuro un poco adverso. Es decir, en la vida no hay nada garantizado, ni el que está abajo, ni el que está arriba. Y esto es así. Ni el que pretende siempre haber estado arriba y que siempre va a estar ahí ya, lo tiene todo garantizado,
ni el que está siempre muy abajo tiene garantizado que siempre va a estar abajo. Todo hay una movilidad. Muchas veces en la historia, ¿cierto? Estas cosas son así. Como nosotros nos admiramos muchas veces cuando escuchamos historias de gente que ha salido adelante, que ha venido de lo más bajo. Pero tal vez hay gente que ha venido de lo más alto y ha caído de lo más bajo también. Esto es así, el mundo es así. En la vida, al parecer, no hay garantía. Nosotros podemos realmente tratar de garantizar nuestro futuro, nuestro presente, de la manera que podamos, pero aún así no todo está garantizado. Y qué mejor forma de saber y entender esto que ver este año, 2020. Realmente. Hoy día podemos estar aquí conectados y en otro momento no. Podríamos estar reunidos, ¿cierto?, en la comunidad, abrazándonos, hablando, o a veces quizás discutiendo, mirándonos mal, y el otro día nos extrañamos, porque nos hacemos falta. Estar juntos, ¿cierto?, compartir. Este año nos ha demostrado que podríamos decir que tenemos todo ganado, pero todo se puede perder de un día para otro. O muchos que pensando que no tenían nada, este año han ganado mucho también. También ha sido así. Realmente esto es parte de la sabiduría bíblica y claramente es lo que marca la historia de Yosef. Esto marcó también, todos estos sueños marcaron lo que fue la historia de Yosef. De pretender estar en lo más alto, de llegar a ser lo más alto, terminar a lo más bajo, al pozo espiritual, y también de cómo él se pudo recuperar. Yosef, cuando supo y cuando escuchó los sueños de los coperos, del panadero y del faraón, él también supo interpretar su propio sueño. Y esto es así. Él también supo entender lo que había vivido. Por lo tanto, el contenido de los sueños de Yosef son muy positivos. Se inclinan ante él. El del copero también es positivo. Exprime las uvas, ¿cierto? Y le da a beber al faraón. Pero el del jefe de los coperos, de los panaderos, perdón, es negativo. Los pájaros le pican, ¿cierto?, este pan sobre su cabeza. Todo esto es inquietante y también el contenido de los dos sueños de faraón también son inquietantes. O sea, de repente ven animales sanos, espigas sanas, y al otro momento animales totalmente desastrosos que parecían quizás unos zombies, enfermos, totalmente que no cambiaban. Realmente, ¿qué es lo que vio Yosef? Yosef tuvo sueños maravillosos. Él vio las gavillas, él vio el sol, la luna, las estrellas inclinándose ante él. ¿Quién de nosotros que no tuviera un sueño como este no se despertaría pensando? ¿Qué es lo que me tiene preparado Dios para mí, para mi vida? ¿Qué es lo que Él realmente quiere de mí? ¿Cómo Él me quiere bendecir? ¿En qué terminó ese sueño? O quizás no terminó, pero ¿en qué resultó más adelante? En desgracia, una tras otra. En cambio, Faraón, ¿qué es lo que tuvo? Dos sueños. Imagínense ustedes soñando como Faraón, que de repente ve una vaca hermosa o una espiga hermosa, y de repente ve una vaca toda fea, horrible, horripilante, que se come la otra y que más encima no cambia. ¿Cómo se despertaría usted? Asustado, ¿cierto? Porque más que un sueño podríamos llamarle que tuvo dos pesadillas, que partieron muy bien pero terminaron muy mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Que los sueños de Yosef terminarían no tan bien, pero las pesadillas de Faraón sí terminarían bien, o por lo menos tendrían una manera de administrarse. Obviamente todos estos sueños tienen la implicancia, la jactancia de José de poder soñar, de estar por sobre sus hermanos y sus padres, y por el otro lado, ¿cierto?, el temor del faraón y el susto que lo llevaría también a él, por otro lado, a ser todavía más grande. Así que el hecho de que el faraón le compartiera esos sueños, esas pesadillas que tuvo, obviamente llevaría a este joven a pensar de otra manera los sueños, a cambiar su manera de ver la vida. Así que todo esto, lo que estamos hablando realmente, lo que muestra son los cambios, ¿cierto?, que tuvo que vivir, las transformaciones que sufrió el joven Yosef. Ahora, volvamos un poco a lo que fue el enfrentamiento.
con sus hermanos. En la vida se puede tener todo, se puede tener nada, pero nunca hay nada tan asegurado. Esto es así. Una persona, por eso dicen los sabios, no hay cosa que no tenga su lugar, ni cosa que no tenga su momento, ni persona que no tenga su momento. Toda persona tiene su momento, y toda cosa tiene su lugar. No hay nada que podamos menospreciar en la vida, realmente. Porque aún el más bajo, el que pensamos que es el menor, podría llegar a ser el más grande. Y aún lo que nos parece inservible, o un sueño, o una historia que decimos, oh, ¿qué significará esto? Nada. Puede llegar realmente a transformar las cosas. Y todo esto que él vivió, también lo proyectó sobre su familia, sus hermanos, a través de este reproche. Nosotros sabemos que, de hecho, nuestro Mesías, ¿cierto?, vivió y padeció. Nadie va a poder decirle a él, no, es que yo sufrí más que tú. No. No, es que yo estuve mejor que tú, yo sé lo que es vivir con mucho, con poco. El Mesías sabe todo esto. Realmente, ¿quién nos puede reprochar a nosotros realmente en la vida, sino alguien que lo ha vivido o ha vivido de todo, que ha vivido la experiencia? Alguien que ha pasado por lo que nosotros hemos pasado ya antes. Uno de los puntos centrales de esta parashá es el momento, ¿cierto?, cuando Yosef revela su identidad a sus hermanos. Cuando les dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Od Abi Hay, todavía mi padre vive, le dice. Bueno, esta frase, ¿no?, que es tan bonita, que se canta hasta el día de hoy. Am Israel Hay, Od Abinu Hay, ¿qué es lo que pregunta Yosef? Od Abi Hay, todavía mi padre vive. ¿Y qué es lo que dice también más adelante también su padre? Od Yosef Hay, todavía mi hijo vive. Dejaré esta tristeza. Bueno, ese momento es el clave, ¿cierto?, dentro de todo. Eso lo hablamos el año pasado, me acuerdo. Pero, ¿cuál es el punto más allá? El Midrash Rabá, el comentario rabínico, nos dice, pobre de nosotros del día del juicio y del reproche. Si Yosef, a pesar de que era el menor de los hermanos, cuando estos escucharon su reproche se quedaron callados y absortos, cuando Dios reclame a cada uno de nosotros por nuestro comportamiento, cuanto más, y que no tendremos que contestar. O sea, ¿cuánto quedaremos realmente nosotros pasmados? Como dice la Escritura, ¿quién podrá permanecer en pie ante Él en el día del reproche, en el día del juicio divino? ¿Quién podrá permanecer en pie? Si los hermanos de Yosef tuvieron que pasar todo eso, sí tuvieron que pasar todo eso, lo cual el mismo Yosef los hizo pasar para reprocharlos. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Cuánto más nosotros estaremos pasmados en el momento del juicio? ¿O realmente cómo quedaremos nosotros de avergonzados en aquel día? Absortos como sus hermanos. Va a ser un día difícil, ¿no? Por eso, cuando seamos juzgados, ¿cierto?, en el tribunal del Mesías, como está escrito, todos nosotros realmente pasaremos delante de Él. Y Él, ya habiéndolo pasado todo, habiendo Él también esforzado en todo lo que Él tuvo que vivir, realmente nos podrá reprochar. Porque Él también estuvo en lo más bajo. También sufrió, también estuvo en el pozo, también fue llevado a la muerte, también sufrió, tuvo enfermedad, padeció, fue azotado, pasó quizá angustia. Nada de lo que le digamos va a poder ser una justificación delante de Él. Nada. El día del reproche, el día de Yosef, el día del juicio, no hay justificación alguna. ¿Cómo va a ser el día del reproche? Guardaremos silencio. Simplemente. No, ¿qué podremos arguir ante Él? Nada, realmente. El día del reproche va a ser así. ¿En qué consistió ese reproche de Yosef? Aparentemente, ¿cierto?, lo único que hizo Yosef fue presentarse. Fue preguntar cómo estaba su padre en ese momento. ¿Vive todavía mi padre? Pero realmente esto fue un reproche. Y los sabios lo comentan bastante. Realmente, si nosotros pensamos que cuando él se revela, sus hermanos se quedaron callados y ya, uno podría decir, ¿pero qué les reprochó? Solo con esas palabras fueron reprochados.
Eh, Realmente el verdadero reproche, como dice un rabino que se llama Chaim Shmulevich, dice, el verdadero reproche no consiste en gritarle a alguien por lo que hizo, sino mostrarle sus errores. Cuando esa persona comprueba su equivocación, instantáneamente recibe el reproche. ¿Qué es el reproche realmente? No es recriminar en el rostro de los demás los pecados. Eso no es reprochar. ¿Qué es lo que es reprochar verdaderamente? Es mostrarle sus errores. ¿Qué es lo que hizo Yosef? Los hizo pasar por todo lo que él había pasado, los hizo enfrentarse a su pasado, a las situaciones que habían vivido, lo que habían antes hecho mal, los hizo que realmente cada cosa que vivían tuvieran remordimiento y pensaran realmente. Esto nos pasa por lo que hicimos con nuestro hermano en aquel entonces. Pero Yosef no les reprochó nada directamente. No les dijo, ustedes hicieron esto, esto, otro, son así, son asá. No. Sencillamente les mostró lo que ellos habían hecho. Y con esas palabras, todavía vive. Mi padre ya les estaba reprochando y fue suficiente para que ellos quedaran totalmente avergonzados en ese momento. Cuando le dijo yo soy Yosef, les estaba diciendo yo soy vuestro hermano al que vendieron como esclavo, pensando que anularían sus sueños, dejándolo morir, precisamente vendiéndolo, ¿cierto? Pero precisamente eso que hicieron posibilitó que Yosef o que yo hoy día llegara a ser el rey de Egipto y me presente hoy ante ustedes. Ahora pueden comprobar que mis sueños, que pensaron que eran falsos y que eran delirios de poder y de grandeza, no eran sino otra cosa que proféticos y algo que sucedería. Solamente al decir yo soy Yosef, le está diciendo todo esto. Al que vendieron, al que insultaron, al que quisieron dejar morir, hoy día es el que se presenta ante ustedes. ¿Y quién se presenta? Todo eso. El segundo en Egipto, el de Faraón. Por lo tanto, ¿qué más reproche que ese? Al que vendieron, al que dejaron morir, hoy día tenía poder sobre la vida de todos ellos. Y todos los sueños que ellos criticaron y por lo cual tuvieron envidia de él, terminaron siendo verdaderos. Ahora podemos comprender también por qué sintieron tanto reproche. Y esto es similar a lo que va a ser en el día del juicio, el día del Mesías, cuando nos presentemos. No nos va a tener que sacar, por así decir, adelanto en cara todas las cosas que hicimos. Cada uno se va a dar cuenta en el momento en que se presente. Va a quedar expuesto totalmente ante él. Lo vamos a mencionar también más adelante. Todos vamos a quedar expuestos ante él. Absolutamente. ¿Qué podremos decir o arguir ante él? Como decimos en las oraciones de Yom Kippur. ¿Qué podemos decir realmente nosotros? Nosotros conocemos muchas veces que nuestros actos no son correctos. A veces cometemos errores y a veces fallamos en muchas cosas y sabemos que procedemos mal. Pero continuamos haciéndolo, ¿por qué? Porque el fin justifica los medios. Muchas veces nosotros continuamos aunque sabemos que estamos errados porque queremos el fin. Queremos lograr algo. No importa el medio. No importa que tenga que mentir, robar, mentirle a alguien, hacer como decimos en buen chileno, un chanchullo, hacer inventar algo, ¿cierto? Para engañar. No importa. Lo que importa es el fin. ¿Qué es lo que realmente entendemos de todos estos sueños, estas dualidades que vimos? El resultado no siempre es como uno espera. A veces puede estar arriba y abajo. No podemos proceder de cualquier manera. ¿Qué es lo que cambió? Y lo hemos hablado, ¿cierto? La vida de Yosef fue como él procedió. No el fin que pretendió, sino cómo procedió. Y de ahí llegó al fin. Pobre de aquel que no alcanza el fin, aun cuando sus errores son, o sea, aun cuando reconoce que tiene errores. Ya que cuando, aún teniendo errores y continuando adelante para conseguir el fin y no lo consigue, o sea, imagínense, el fracaso es total. Las personas cuando quieren transgredir, no sé, alguna ley, alguna cosa de la Torá o cualquier cosa, ¿cierto?, de este mundo. Cuando pretendemos hacer algo así
y nos ocultamos, por ejemplo, y después tratamos de hacer todo para que pase todo inadvertido. Imagínense ustedes tratando de violar, ¿cierto?, alguna ley. Y en el momento en que lo descubren, fracasa totalmente. Fracasa porque procedió mal y porque resultó mal. La gente muchas veces hace las cosas porque le resulta bien. Y sigue intentándolo aunque sepa que es algo malo porque le resulta bien. Pero cuando lo pillan o cuando realmente se da cuenta de qué es lo que ha sucedido, se avergüenza el doble. Porque procedió mal y porque fracasó más encima en su intento. Eso es lo que espera a los que proceden mal en esta vida, en este mundo. La vergüenza de haber obrado mal y de haber terminado mal. Pero aquel que procede bien, aun cuando a lo mejor su fin no sea el esperado, el mejor, en el día en que se presente delante de Yosef, o el hermano que se presente delante de Yosef, o nosotros que nos presentemos ante el Mesías, no estaremos avergonzados si procedimos con bien, aun cuando nuestro fin no sea el mejor. Y esto es lo que tenemos que entender también. El fracaso de aquellos, en cambio, es total. Los hermanos sabían que no era correcto vender a Yosef, sabían que lo harían sufrir, pero justificaron todo ello. ¿Por qué? Para que él no cumpliera sus sueños, para que no estuviera por sobre ellos, o porque él era un egoísta, etc. Trataron de justificar de cualquier manera todo esto. Pero no hay ninguna manera de justificar todo lo que ellos hicieron. Nada, realmente. Ninguna de las cosas que hicieron era justificable. La enseñanza que tenemos que aprender es que obviamente el fin no justifica los medios, sino lo que importa son las buenas obras, las buenas acciones, el obedecer, el hacer lo correcto, y no tanto el resultado de ello. Por eso nos tenemos que ocupar de la Torá en aras de ella misma, dicen los sabios, y no en aras de la recompensa. Cuando nosotros servimos a Dios, debemos servirle a Él solamente por amor, no por el recibir una recompensa. Porque aquel que anhela recibir la recompensa, quizás la recibe y como dice Yeshua, ellos ya reciben su recompensa en este mundo, tranquilos. Pero más allá no hay. En cambio nosotros, al obrar bien, recibimos en este mundo, pero también en el mundo venidero. Y eso es lo que buscamos realmente. Por lo tanto, no debemos hacer cálculos o planes, como dice Yeshua también, por el mañana, el que vendrá, si ni siquiera sabemos muchas veces el hoy. ¿Qué va a pasar? Cada día tiene su afán. No debemos pensar o proyectarnos tanto de tal manera que vendamos todas nuestras acciones, cuando muchas veces tenemos que tomar decisiones en el camino. Y las decisiones a veces no están a favor de nuestros planes. Esto es algo que también tenemos que entender. A veces lo que pretendemos lograr, si requiere el obrar mal, ojo, porque a veces podemos tener todos nuestros planes ya hechos y sí o sí tenemos que hacer algo malo o alguna acción que sabemos que no está bien porque ya tenemos todo comprometido. Y por el pensar tanto en el futuro y el planificar tanto más allá, el afán tanto del mañana nos obliga a tomar las decisiones hoy que no son correctas. Por eso Yeshua nos dice, cada día tiene su afán. No nos preocupemos demasiado, no exageremos en todo esto. Veamos en el camino también las cosas que se van dando. No es que no planifiquemos nada, pero no tenemos que vender todo lo que somos y hacemos por el mañana, porque tenemos hoy día que obrar bien. Hoy día importa. Analicemos entonces lo que dice Yosef. Dice, todavía vive mi padre. Cuando Yosef quiso retener, ¿cierto?, como esclavo a Benjamín, Yehudá, ¿cierto?, fue el que trató de convencerlo de que no hiciera algo como esto. Realmente si le volviera a ocurrir algo como lo que le ocurrió a Yosef, a Benjamín, no podría soportarlo su padre. Por lo tanto, él intercede, él es responsable de devolverlo. En ese momento Yosef no se pudo contener y reveló, ¿cierto?, la identidad a sus hermanos y pregunta, ¿todavía vive mi padre? Eso tenía obviamente un doble significado. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? ¿Todavía vive mi padre? Podríamos entenderlo sencillamente. ¿Acaso aún vive mi padre a pesar de todo lo que lo hicieron sufrir? Podríamos verlo así. ¿Todavía vive mi padre? Todavía conociéndolo a ustedes, o todas las cosas que ustedes han hecho, todo lo que lo han hecho sufrir, habiéndome hecho lo que me hicieron. Él no sabía, obviamente, Yosef, lo que le habían dicho a su padre. Pero el haber vendido a su hijo amado, ¿qué es lo que significaría para su padre?
Yosef les pregunta, ¿todavía vive? Es decir, ¿todavía vive él a pesar de todo lo que lo hicieron sufrir? ¿Cómo sigue él? ¿Cómo se pudo mantener cuando enviaron o cuando llevaron mi camisa? Porque él sí sabía que habían llevado su camisa, su túnica, ¿cierto? A su presencia toda ensangrentada. ¿Se preocuparon por él en ese momento? ¿Todavía vive mi padre? ¿De verdad les interesa a él? Si a su hijo amado y todo o lo que le interesaba, ustedes hicieron todo lo contrario. ¿Realmente claman por piedad hacia Benjamín? ¿Realmente quieren interceder por él? Cuando yo les pedí a ustedes clemencia y ustedes no me quisieron ayudar. Y la Torá dice que ellos cuando murmuraban entre ellos decían, esto nos pasó por lo que le hicimos a Yosef. Cuando él clamó y trató, cierto, de pedirnos ayuda, de que no lo dejaran en el pozo, no le hicimos caso. O sea, ustedes realmente hoy día que claman por la vida de Benjamín, ¿de verdad lo hacen? Cuando conmigo no fue así. ¿Qué es lo que dirá Yeshua? ¿Se recuerdan? Lo mencionó Natanael ayer. Llamará a algunos, les dirá, por cuanto hicieron esto conmigo, les daré, ¿cierto? Los bendeciré, les diré, venid benditos de mi Padre. Preparado el reino, ¿cierto? Que está aquí para vosotros. Y a los que no hicieron esto conmigo, les dirá, salid de aquí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué es lo que está diciendo Yosef aquí? ¿Acaso lo que yo les pedí que hicieran conmigo en ese momento lo hicieron conmigo? Y hoy día están clamando por piedad, por Benjamín. Cuando conmigo no hicieron así. No suena demasiado parecido, ¿no? Al día del juicio, lo que nos habla Yeshua. Y así será. Entonces, cuando ustedes hicieron oídos sordos frente al necesitado, no hicieron nada, no ayudaron. Y hoy día pretenden decir que quieren ayudar a él, quieren ayudarlo a él. Por eso la prueba difícil que les puso. Realmente, ¿qué es lo que pretendía Yosef? No sabemos quizás lo que hay más allá en su corazón, pero probablemente haya sido perdonarlo. Cualquiera que haya sufrido en su familia sabe y anhela, ¿cierto? Y sabe que la restauración o la reconciliación familiar, aun cuando no lo quiera reconocer, es algo que está en su corazón, que lo desea y desearía que todo fuese bueno y estuviese bien. Cuando mira a otros, ¿cierto? Otras familias, sabe que esto sería lo mejor para nosotros también. ¿Qué es lo que sabría Yosef detrás de todo esto? Que él también quería perdonarlos, pero voy a perdonar o voy a extender todo esto realmente a aquel que no actuó conforme a la misericordia. ¿Voy a convencerme de que realmente hoy día ellos tienen misericordia cuando conmigo no la tuvieron? Era difícil para él. Sobre todo porque él estaba haciendo de juez y prácticamente de víctima. En ese momento fue muy difícil. Él era el juez y aparte estaba comprometido emocionalmente. Difícil, muy difícil. Todo esto estaba incluido. Por lo tanto era un reproche por todo esto que les preguntó. Todas esas contradicciones de sus hermanos, lo que hicieron en el pasado, lo que pretendían decir que hacían ahora. Todo era un reproche para ellos. Ahora también entendemos por qué nos decía, obviamente, el Midrash, que cuando nos presentemos en el juicio divino padeceremos vergüenza. ¿Acaso no estamos llenos de contradicciones en nuestra vida? ¿Acaso nuestras vidas no están llenas de contradicciones? Por ejemplo, hay cosas que en la vida no nos cuesta nada. Podemos pagar todo esto, millones, cientos de miles de pesos, y no nos cuesta. Pero hay otras cosas que nos cuesta mucho. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo. ¿Qué nos cuesta a veces, no sé, comprar algo muy valioso, muy costoso para nosotros? No, yo voy a comprarme esto porque lo quiero. Pero cuando hay que comprar, no sé, una mezuzá, o cuando hay que comprar algo para nuestra casa, un talito, a lo mejor algo que nos sirve, una Biblia. No, lo más barato posible. O sea, por un lado, deseamos algunas cosas mucho, pero por otro lado, no sé, las cosas del Eterno, preferimos lo de segunda mano, o segunda clase, o algo botado. No, a mi trabajo le doy el 100%, pero al día del Shabbat, el del reposo del Señor, no, con un 10% basta. O por ejemplo, ¿cuántos de nosotros muchas veces
No sé, por lo mismo en el Shabbat. Pretendemos, ¿cierto? Realmente hacer todo lo que podemos en nuestros días, aprovecharlo al máximo. De domingo a viernes, aprovecharlo al máximo en todo sentido. Pero el Shabbat, a veces sí, a veces no. O sea, muchas veces estamos llenos de contradicciones. A veces nos gastamos mucho dinero en cosas que no ocupamos y quedan ahí de adorno. Pero cuando alguien nos pide algo que necesita realmente, no lo ayudamos. Estamos llenos de contradicciones. Esa es la verdad. Y yo no creo que ninguno de nosotros esté exento de contradicciones en nuestra vida. De lo que debemos hacer, o lo que hacemos, lo que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuando va a salir a algún lugar de vacaciones no les cuesta nada levantarse a lo mejor en la mañana tempranito, está ahí de punta en blanco como se dice, pero a un chajarit nos cuesta tanto levantarnos? O es tan difícil a lo mejor, no, de nuevo, un día más. Pero para otras ocasiones se levanta de lo más temprano. Todas estas cosas nos debemos preguntar porque los hermanos de Yosef fueron confrontados por sus contradicciones de lo que habían hecho y lo que hoy día estaban pretendiendo decir que hacían bien. Que eran misericordiosos, que estaban apelando por su hermano, que Yehudá estaba intercediendo, apelando. Al final, cuando nos damos cuenta de nuestras contradicciones, ¿qué es lo único que podemos hacer? ¿Justificarlas? No, pero es que en ese momento yo estaba así. No, pero es que no es tan así. Debemos reconocer. Tenemos que avergonzarnos ante Él. Ante Dios sobre todo. No tenemos otra cosa que hacer. Sino agachar la cabeza y decir, sí, tienes razón. No obro conforme a lo que siempre me dices. Hago lo erróneo. La semana pasada, recuerden, estuvimos hablando sobre las buenas obras. No hago siempre buenas obras, Señor. A veces hago todo lo contrario. Cuando digo hacer todo lo que debo hacer, pero aún así hago lo contrario. Elijo otras cosas antes que lo tuyo. Prefiero lo mío antes que la bondad, la piedad o la misericordia. Prefiero comerme o tomarme una bebida o comprarme algo a lo mejor todos los meses que guardar una ofrenda para ti, Señor. A veces nos pasa, ¿no? A veces digo, no, es que no tengo. Pero para cualquier otra cosa sí tenemos. Pero para Él no. Tenemos que pensar en estas contradicciones porque esto es lo que nos va a avergonzar en el día postrero, cuando nos presentemos ante el Señor. Estas son las vergüenzas. Hermano, no nos van a preguntar cosas tan difíciles. ¿Le diste de comer al que te pidió? Ni siquiera si tú fuiste a darle de comer a alguien. Ni siquiera si tú fuiste a... O sea, lo ayudaste de verdad. Si alguien te pidió, estuvo en tu mano hacer algo, lo hiciste. Si estuvo en tu mano hacer el bien, lo diste. ¿O no? No nos engañemos, no nos van a juzgar si es que guardamos el Shabbat de cada hora, principios, oramos cada día aquí y allá. Obviamente por todo va a haber recompensa porque no hay acción delante de Él que no sea manifiesta. Siempre va a haber recompensa. Pero lo que verdaderamente nos va a avergonzar son esas cosas en las que nos contradecimos en nuestra vida. Un día decimos que sí, al otro que no. Un día estamos, ¿cierto? Cada Shabbat, al otro desaparecemos. No queremos nada. Y así, hermanos, no quiero seguir abrumándolos con todo esto. Así que dice el Talmud incluso en esto, en la línea de lo que estamos hablando, si un pobre argumentara en el juicio celestial que no pudo estudiar la Torá debido a su pobreza, le contestará, ¿acaso fuiste más pobre que Gilel? Aquí se mencionó un poco la historia de él. Porque Gilel fue pobre, vivió apenas en una choza, en una casita, y tenía una mesa. Y en esa mesa estudiaba, pero él fue pobre. Se dice que incluso se congelaba bajo la nieve. Entonces, cuando un pobre diga, no, Señor, no te serví más porque era muy pobre, el Señor les va a mostrar a Yosef. Lo perdió todo, no tenía nada. Nos va a mostrar a Job. A ver si llegamos a ser más pobres que él, de perderlo todo. A ver si tenemos justificación ante él. Todos sabemos realmente que, no, en comparación siempre va a haber alguien que sea o que esté más bajo que nosotros. Al rico le dirán, no es que era demasiado rico, tenía demasiadas ocupaciones como para ocuparme de tu Torá o de hacer lo bueno. ¿Qué le dirán? ¿Acaso fuiste más rico? Dice el Talmud que Ribi Eleazar ben Jarzón,
que heredó ciudades enteras, pero su única preocupación era estudiar la Torá. O sea, él fue rico, fue muy rico, heredó ciudades enteras, pero ¿cuál era su preocupación? Estudiar la Torá, hacer buenas acciones, no su riqueza en sí. Obviamente, el comportamiento nos va a acusar. Yosef Atzadik, dice el Talmud también, con su belleza, obliga a los perversos que afirmen no poder dominar su instinto. O sea, dice que en el fondo la justicia de Yosef y la belleza, todo lo que él logró hacer en su vida, va a avergonzar a todos los que no pueden dominar su instinto. La base de esta Gemara que nos cuenta es que cada persona dispone de las fuerzas posibles, ocultas también, para poder sobrellevar y sobresalir en todas las situaciones. Así como Yosef pudo sobrepasar toda situación adversa, aún en lo más difícil, pues también nosotros podríamos. Así como Yeshua pudo llevar la carga de toda la Torá, de toda la voluntad del Padre, de todo lo que él hizo, nosotros también podemos. En ese consiste la Besorá Tová también. En que si nos arrepentimos, cambiamos y él nos pone su espíritu en nuestra vida, sí podemos llevar nuestra carga. Sí podemos, si llevamos su yugo, que es más ligero, sí podemos guardar la Torá. No consiste en decir, no, es que él pudo porque él es Yeshua, pues, hijo de Dios. No, pues que él es verdadero israelita. No, es que Yosef es Yosef. Nosotros somos nosotros. No, la Torá consiste en que nosotros también podemos. Por eso están de ejemplo. Entonces cada uno sí puede. Y cuando cada uno diga, no, es que no, yo sufrí demasiado, nos van a poner al lado a Yosef, nos van a poner al lado a Yeshua. ¿Sufriste más que él? Vaya. Lo que ellos pudieron hacer, nosotros también podemos hacerlo. Todo lo puedo, ¿no? Dice la Escritura en el Mesías Yeshua, que me fortalece. Todo lo puedo. No algunas cosas, todo. Para que no tengamos de qué avergonzarnos. Como obreros aprobados que están preocupados en hacer las obras de bien. Siempre trabajando, estudiando, preparándose para hacer lo bueno. Así tenemos que estar, para presentarnos como ante Él. Sin embargo, el reproche de Yosef a sus hermanos todavía fue mayor. No solo los sadikim del mundo o los justos del mundo nos obligan a decir, bueno, ellos son justos, yo también debería aprender como ellos, sino que nosotros mismos con nuestras actitudes nos obligamos, quedamos atados finalmente. ¿Cuántas veces demostramos que podemos cumplir un Shabbat como corresponde, elevándonos espiritualmente? Y acá hay un punto y con esto cerramos todo esto. Cuando nosotros demostramos que sí podemos, quedamos amarrados en ese momento para siempre demostrar que podemos. Y por eso tenemos que ser en la vida siempre consecuentes. Por eso, ¿cuántas veces hemos demostrado que podemos vivir, por ejemplo, un Shabbat a cabalidad? Totalmente conectado al Eterno, desde que entra hasta que sale. Y siempre las otras ocupaciones en secundaria. Y no es como ya hoy día voy porque Dios me ha bendecido, entonces hoy día voy a Shabbat. No, y siempre estamos ahí. En el día en que nosotros demostramos que sí podemos, significa que todo el resto de los días también podemos. O a una persona, por ejemplo, que una vez en su trabajo hace una cosa muy bien, por ejemplo, tiene que hacer una presentación y su presentación la preparó muy bien y lo hace de manera excelente, ¿qué es lo que van a esperar después de él, sus jefes, sus compañeros? Que lo haga excelente, porque él sí sabe hacerlo excelente. ¿Qué es lo que van a esperar otras veces que él salga adelante? Que lo vaya a hacer siempre bien. ¿Por qué? Porque él ya demostró que puede. ¿Qué es lo que esperan, cierto, los profesores, los maestros de sus alumnos? Que en el momento en que demostraron que sí podían, viste que podías, entonces fuérzate, así tienes que seguir. En el momento en que nosotros le demostramos al Eterno que sí nos podemos arrepentir, y este es el punto, cuando llegamos a Él, hacemos Teshuvah, sí nos podemos arrepentir, sí le podemos reconocer a Él, significa que siempre podemos hacerlo. Por lo tanto, no hay excusa. En el momento en que creemos en Él y confiamos en Él totalmente y damos nuestras vidas, significa que no solamente en ese momento lo hicimos, cuando nos entregamos a Él, por ejemplo, cuando hicimos Tevilá, sino que siempre podemos hacerlo.
Lo mismo que se va a pedir de nosotros, ¿no? En un trabajo, en cualquier lugar. En el primer momento en que mostramos justicia, o que obramos bien, o que sabemos hacer algo bien, ¿qué es lo que se va a esperar de nosotros? ¿Qué es lo que esperan del cielo, de lo alto de nosotros, de nuestra vida? Es que si un día lo hicimos bien, sigamos haciéndolo bien. ¿O acaso realmente vamos a valorar a una persona que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo? No, no podemos ser tibios en esto. O calientes o fríos. ¿Sabemos hacer lo bueno? Hagámoslo. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, va a ser peor, ¿no? En el día del juicio. Va a ser avergonzado. No tiene justificación, porque ya demostró saber hacer lo bueno. Y esto es lo que realmente nosotros llegamos a conocerlo a Él, a Dios, ¿cierto? Y llegamos a entregarnos a Él y a llegar a tener una visión diferente, habiéndolo ya conocido, habiendo ya sabido que nosotros podemos cambiar, que Él puede hacer una obra en nuestra vida, pues tenemos que mantenernos así, toda nuestra vida, y no solo en algún momento. Y ahí está la gran diferencia, en presentarnos limpiamente ante Él en aquel día, con pureza, con causas puras, y no pretender decir, no, es que estoy haciendo lo bueno, pero realmente no lo estoy buscando. ¿Qué es lo que le pasó a los hermanos de Yosef? Estaban apelando, intercediendo por Benjamín, cada uno tratando de arrepentirse de lo que había hecho. Pero, ¿realmente estaba eso en sus corazones? ¿Había pureza en sus corazones? Hay un episodio que sale más adelante, ¿no? Y dice que cuando falleció su padre, Jacob, sus hermanos dijeron, no vaya a hacer cosa que Él no nos haya perdonado por todo lo que les hicimos. Y le dijeron, bueno, mira, tu padre antes de morir dijo, perdona a tus hermanos para que vivan bien. Ellos todavía no tenían una conciencia limpia, de que se hayan arrepentido totalmente, de que Yosef lo haya perdonado realmente, porque ellos sabían y conocían sus corazones, que en su momento no buscaron razones puras. Por eso, aquel que realmente ama, que busca con razones puras a Dios, que ama a Dios y ama a su prójimo, no tiene temor. Pero aquel que no ama realmente y no busca con razones puras, todavía tiene temor. Y ahí hay una gran diferencia. Por eso Yosef todavía no sabía qué pensar de ellos. Todavía no sabía bien qué hacer. Todavía siguió siendo engañado quizás. No sabemos si Jacob haya dicho eso o no. Dice que ellos lo dijeron, pero no sabemos bien. Posiblemente no. Quizás sí, pero posiblemente no. Ellos lo tramaron. No hay temor para aquel que obra bien y que busca con razones puras. No importa lo que haga, lo que no haga, sabe que ha obrado conforme al corazón de Dios, conforme a lo bueno. Eso es lo que tenemos que buscar, las razones puras. Porque de otra manera seremos avergonzados hoy o mañana. Hoy o mañana seremos expuestos ante Él. Cierro diciendo lo que realmente nos dice la Escritura. Cuando llegue aquel día, dice que en el día postrero ya no alumbrará más. No será el sol, dice, lo que alumbre tu día, sino que será Dios tu luz. Él será tu justicia. Es decir, el día posterior, todo va a quedar expuesto. Y la verdadera justicia va a quedar expuesta. Toda la vergüenza va a salir a la luz, todo va a quedar expuesto ante Él. Nada va a quedar oculto. Por lo tanto, hermanos, podamos nosotros guiarnos como nuestros padres, saber arrepentirnos, andar con razones puras delante de Él, para que no seamos avergonzados, porque en aquel día Él será el sol que ilumine todas las cosas, y ante Él todo será manifiesto. Nadie más andará engañando a su prójimo, ni matando, ni robando, ni buscando razones, ¿cierto?, en sus corazones para hacer lo malo, sino que todos con razones puras nos moveremos. Seremos cartas abiertas, cartas leíbles ante todo. Que hoy día nosotros podamos hacer eso, y no mañana, que hoy día podamos hacerlo, para enfrentar el reproche que Dios nos hará en su momento, o el que cada uno de nosotros tiene que hacer y hará en su vida, ¿cierto? Si no sea en este tiempo que venga el Mesías, será cuando partamos cada uno. Que Él nos ayude, nos halle como obreros dignos, ¿cierto?, de presentarnos ante Él. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, como dice aquí el comentario, Santiago 4:17. Pero al que sabe hacer lo bueno, hágalo. Esa es la invitación. Busquemos razones puras.
Y dejo hasta aquí mi comentario. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.